Hola, el día de hoy se hará una breve presentación sobre cuáles son las vías y fases de coagulación y factores que incluyen y cómo se da el proceso de la hemostasia. Esta información será presentada por las estudiantes de Bacteriología y Laboratorio Clínico del quinto semestre de la Universidad de Santander, Luisa Silva, Camila Patiño y Kelly Díaz. Proceso de hemostasia. La hemostasia es el proceso biológico por el cual el cuerpo detiene el sangrado excesivo en caso de una lesión en un vaso sanguíneo. Este se compone de tres fases principales. Inicialmente, la vasoconstricción, seguido la formación del tampón plaquetario, que se denomina la fase primaria, y la coagulación sanguínea, que esta se denomina fase secundaria. En la vasoconstricción, inmediatamente después de una lesión en un vaso sanguíneo, las células musculares lisas en la pared del vaso se contraen para reducir el flujo de sangre. Esto ayuda a disminuir la pérdida de la sangre inicial. Los factores vasculares reducen la pérdida de sangre debido a traumatismos mediante una vasoconstricción local, una reacción inmediata a la lesión, y la compresión de los vasos lesionados por extravasación de sangre hacia los tejidos circundantes. La lesión de la pared vascular desencadena la adhesión y la activación de las plaquetas y generación de polímeros de fibrina a partir del fibrógeno. Las plaquetas y la fibrina se combinan para formar un coágulo. Ahora bien, en la formación del tampón plaquetario o la fase primaria, las plaquetas sanguíneas, que son pequeñas células fragmentadas, se adhieren al sitio de la lesión y liberan sustancias químicas para atraer a más plaquetas. Esto forma un tampón provisional para tapar el agujero en el vaso. En un inicio, las plaquetas se adhieren a hebras largas del factor de von Willebrand, previamente secretadas por células endoteliales, estimuladas y ancladas a ellas. El factor von Willebrand se une a receptores de la membrana superficial de las plaquetas, glucoproteína IB, factor 9, las plaquetas fijadas a la pared vascular son activadas. Durante la activación, las plaquetas liberan mediadores de agregación que incluyen como el adenosinfosfato ADP de los gránulos de almacenamiento. Ahora bien, otros cambios bioquímicos secundarios a la activación incluyen también la hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana, inhibición de la endoteliado ciclasa, movilización del calcio intracelular y la fosforilación de proteínas intracelulares. So now, the coagulation pathways. Coagulation factors interact on the surfaces of the platelets and endothelial cells to produce thrombin, which converts fibrinogen to fibrin. These fibrin filaments, which radiate from the hemostatic thrombus and anchor it, confer resistance to the clot. There are two main coagulation pathways, the intrinsic pathway and the extrinsic pathway, which come together in a common pathway. So in the intrinsic pathway, factor 12, high molecular weight kininogen, prekallikrein and activated factor 11, or the factor 11A, to interact to produce factor 9A from factor 9. And then the factor 9A then combines with a factor 8A and the procoagulant phospholipid present on the surface of the activated platelets, endothelial cells, and tissue cells to form a complex that activates factor 10. En la vía extrínseca, el factor 7A y el factor tisular activan directamente el factor 10 y es probable que también el factor 9. Muchas o la mayoría de las proteínas de la coagulación se producen en las células endoteliales vasculares, incluidas las células endoteliales que recubren los sinusoides hepáticos. Algunas proteínas de la coagulación también pueden ser producidas por otro tipo de células, por ejemplo, el factor tisular por los fibroblastos, factor plasmático 5, proacelenina. Se activa factor 5A, un cofactor de la enzima factor 10A en el complejo factor 5A10A fosfolípido, que degrada la protrombina a trombina. Están presentes en los gránulos alfa de las plaquetas. El factor 5A inactivado por la proteína C activa el complejo formado por la proteína S libre. La activación de la vía intrínseca o extrínseca activa la vía común, que da como resultado la formación del coágulo de fibrina. En la activación de la vía común intervienen tres pasos. Primero, genera una protrombinasa en la superficie de las plaquetas activadas, las células endoteliales y las células tisulares. La protrombinasa es un complejo de una enzima del factor 10A y un cofactor del 5A. Es una superficie fosfolipídica procoagulante. Segundo, la protrombinasa degrada la protrombina en trombina. Tercero, la trombina induce la generación de monómeros y polímeros de fibrina a partir de fibrinógeno y activa el factor soluble 8 y el factor 9. La protrombina también activa el factor 11 y una enzima que cataliza la formación de enlaces covalentes más resistentes entre monómeros de fibrina adyacentes.
Es importante decir que se requieren iones de calcio en la mayoría de las reacciones de generación de trombina y en consecuencia los agentes quelantes del calcio, por ejemplo, citrato, ácido etilediamino tetraacético, y estos se usan en vitro como anticoagulantes. Los factores de coagulación dependientes de la vitamina K son los factores 2, 7, 9 y 10. Se unen en condiciones normales a superficies fosfolipídicas a través de puentes de calcio para participar en la coagulación sanguínea. Las reacciones de coagulación no pueden ocurrir de forma apropiada en ausencia de la vitamina K. Las proteínas reguladoras de la coagulación dependientes de la vitamina K incluyen la proteína C, la proteína S y la proteína Z. Para culminar o para concluir, si bien las vías de coagulación son útiles para comprender los mecanismos y la evaluación de laboratorio de los trastornos de la coagulación in vivo no incluye al factor 12, la precalecreína o cininógeno de alto peso molecular. Entonces, las personas con deficiencias hereditarias de estos factores no tienen trastornos hemorrágicos. Así entonces, pues los individuos con deficiencia hereditaria del factor 11 pueden presentar hemorragia de leve a moderada. Entonces, in vitro, el factor 11 soluble puede ser activado por la trombina. Sin embargo, no existe una relación constante entre los niveles del factor 11 en plasma y la probabilidad o la extensión de una hemorragia. Así entonces, pues el factor 9 soluble puede activarse in vitro tanto por el factor 11A como por los complejos factor 7A, factor tisular.